Seguimos con otro programa más de Diálogo Abierto, este programa que hacemos desde la Junta de la Virgen para conocer gente de Villena, gente que tiene cosas que decir, gente que tiene cosas que aportar. Están viendo ustedes un mural realizado por Roberto López Corrales, que precisamente es yerno de una persona que fue en Villena, que ha sido un importante fotógrafo en Villena, José Ibáñez Martínez, más conocido por todos como el Soli. Hablamos con Roberto. Roberto, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Estábamos tomando el mural, sí. Dos burros, un mural que has querido tú homenajear a tu suegro, sí, con este mural. ¿Cómo nace este mural? ¿Cómo llegas a pintar esta expresión gráfica que ya es marca Villena? Bueno, este mural nace realmente de un proyecto que se llama el Proyecto Soli, y el Proyecto Soli nace desde el año 2022, 22 de marzo de 2022, en el momento en el que fallece el fotógrafo José Ibáñez Martínez Soli, que es mi suegro, y nos quedamos con un legado histórico, un archivo fotográfico de más de 12.000 fotografías únicas, y decidimos que la familia, por una falta de respuesta institucional hacia ese archivo, a ese legado histórico que había dejado, y un desinterés por parte de la administración pública, decidimos que la familia tenía que adoptar el trabajo de conservar, digitalizar, restaurar, clasificar todo ese archivo para que ese legado no se perdiera, ¿no? Y entonces ahí nace el Proyecto Soli. Dentro del Proyecto Soli está toda esa parte, que es la que no se ve, donde se han hecho trabajos de inventariado en el Museo de Villena, en la Fundación José María Soler, se han hecho trabajos también en la Biblioteca Municipal, donde se ha trabajado a nivel bibliográfico, es decir, un trabajo de investigación donde hemos llegado a obtener más de 500 referencias bibliográficas, ¿no? Donde de alguna manera aparece el trabajo de Soli en la prensa local. Y entonces, después de más o menos haber concluido ese trabajo, nace ya toda la parte de homenajes y reconocimientos a Soli, en la que tenemos ediciones de libros, exposiciones, conferencias y intervenciones artísticas, que es de donde nace este mural. ¿Y en qué te inspiras para pintar los burros? Este mural nace, se hizo el año pasado, en el año 2025, del 30 de junio al 18 de julio. Y así te lo veo rápidamente porque la verdad es que la gente nos está pidiendo su significado, ¿no? Y a raíz de eso, probablemente... Yo tengo uno que te lo he dicho antes. Sí, la interpretación es abierta. Ya, porque eso lo decía, igual que te estaba hablando de tu suegro, mi suegro lo decía. ¿En qué pensarán los burros si es que los burros tienen pensamiento? Que era un poema que se decía en Villena y todavía se dice a un nivel local, a un nivel más coloquial, ¿no? Sí. Yo lo he visto y lo primero que me viene a la mente es ese. Me viene mi suegro diciendo eso. A ti te vendrían otro tipo de cosas. Sí, lógicamente. Claro, ¿Qué cosas te vinieron a ti? Bueno, pues vamos a ver. Primero, cuando tú haces un mural, una intervención artística sobre un edificio, lo primero que te planteas es decir el lugar, la localización, ¿no? Y si esa localización, ese lugar tiene una historia que contar, porque a veces si yo voy a trabajar sobre ese edificio y el lugar tiene una historia, probablemente desencajemos. O sea, no puede ser que a lo mejor yo haga ahí un mural que hable de las cataratas de Tailandia, cuando el lugar está contando una historia en su propia lugar, ¿no? Sí, entonces, estamos en la huerta histórica de Villena. Aquí estamos en el Huerto Real, lo que fue el Huerto Real. ¿Te acuerdas del Huerto Real? Aparcábamos siempre en el Huerto Real. Aquí los piratas pusieron en su momento una gran carpa. Claro. Antes estaba esto, era Prado, se podía ver desde aquí. Desde el puente del tren se veía Villena, se veía Santiago. Claro, toda la huerta llegaba a lo que era toda esta zona, a partir de ahí para acá. Sí. Entonces, Villena es agrícola, en su idiosincrasia, Villena es agrícola. Entonces, vale, partiendo de que esto es la huerta, estamos hablando del campo, estamos hablando de la Villena que han trabajado los campesinos, los obreros y hombres del campo.
Y los animales que ayudaban a los campesinos eran los burros, las mulas, eran animales de carga, eran los que ayudaban a los campesinos a arar, eran los que ayudaban a mover las norias, eran los que llevaban luego las cosechas. Sí, Es sí, decir, sí. no existía el tractor, no existía lo que hoy la maquinaria, ¿no? La tecnología. Entonces son unos animales que han contribuido mucho, han ayudado mucho al ser humano en esta tarea, ¿no? Y en muchísimas otras, ¿no? Entonces, partiendo de ahí ya tenemos esto, los burros, y tenemos la huerta, ¿vale? El mural es un homenaje a Soli, a su trayectoria, su figura, al legado gráfico y a la huerta histórica de Villena. Partiendo de ahí ya tenemos esto. Luego tenemos que Soli, cuando era un niño, él nació en el 31 y vivió lo que fue la guerra civil, ¿vale? Sí. La guerra civil termina en el 39 y entramos en la posguerra, ¿vale? Se pasó mucha miseria, hambre, ¿no? Y su padre en aquel momento lo tuvo que sacar del colegio. Lo sacó del colegio y lo puso a trabajar. Lo puso a trabajar recogiendo boñigas de burros, mulas y caballos. Porque en Villena había muchísimas caballerizas. Y entonces el estiércol se recogía como abono para la tierra. Se hacía abono para la tierra, porque la tierra de Levante le faltaba materia orgánica, y con ese abono luego se lo volvían a vender, se lo vendían a los hombres y mujeres del campo para que abonaran la tierra. Es decir, se crea un ciclo, ¿no?, agroecológico en el que ya tenemos, ¿me entiendes? Nada que ver con lo que yo decía al principio. Exactamente, claro. Nada que ver con lo Luego, que yo decía al principio. ¿Qué ocurre? Que esto a Soli, de alguna manera, le marca esa vivencia de cuando era chiquitín, ¿no? Y que tuvo que salir del colegio y tal. Y cuando a él le preguntaban, a lo mejor, porque él sabía que era una persona de inteligencia naturalista, es decir, era como la sabiduría popular, ¿no? Sabías que conocía muy bien la meteorología, la vieja usanza, bueno, el tema de las cabañuelas. Lo de las cabañuelas fue histórico. Claro, ahora hablaremos de ello. Pues todo eso proviene, lo aprendió de los hombres y mujeres del campo, que son los que estaban constantemente también viendo, de los pastores, de los pescadores, de la naturaleza. Hay un componente de la naturaleza, ¿no? Entonces, eso a él le marca de pequeño, y cuando a él le preguntaban, oye, ¿tú cómo sabes tanto de esto? ¿Cómo sabes tanto? Él decía, yo, de la burrología y la gramática parda. Y entonces, eso de la burrología y la gramática parda también está contemplado en ese mural. Le marcó tanto que luego en su trayectoria ya fotográfica y profesional, el burro era un leitmotiv, era un motivo recurrente al que él constantemente hacía fotografías. Entonces, por ejemplo, llegaban Pascuas, pues cogía a los nenes en las cruces, él se llevaba un burrico, le ponía máxima velocidad, no sé qué tal, cogía, los ponía encima del burrico y les tiraba una foto. Sí, el burro siempre estaba presente. Veía al carbonero, porque en aquella época todas las profesiones que existían, que llevaban, con el burro que estaba y le hacía con el carro. O veía hinchar la rueda de uno de los carros que iban arrastrados por mulas en la gasolinera, hinchando la rueda, y le parecía, y le tiraba otro de eso, ¿no? O veía un burro atado a la ventana donde ahora está el ayuntamiento de Villena, que estaba ya atado, que entra al callejón del Chicho, en la casa Palau, sí, para entender. Pues le cogió y le tiró fotografía al burro. Sí, o sea, me refiero, era una obsesión y era algo muy recurrente. Sí, ya estamos, a raíz de este mural, ya estamos entrando un poco en la vida, en lo que ha sido el Soli en Villena. Sí que es cierto que para los que somos más jóvenes siempre recordamos al Soli, pues quizás en los últimos años de su vida, en fiestas, quizás vestido un poco estrambótico, intentando decir aquí está el Soli, con su manera de hacer las cosas. Pero claro, si miramos hacia atrás, la trayectoria del Soli ha sido muy importante. Corresponsal de la agencia EFE, trabajó para Periódicos de la Información, trabajó para La Verdad. O sea, tiene una trayectoria bastante importante, quizás desconocida por la mayoría de los ciudadanos de su Villena. Y la pregunta, tú como yerno, no te voy a pedir que me digas toda la historia de la vida, porque nos faltaría aquí entrevista, y como diría tu suegro, nos faltaría carrete, ¿no? ¿Qué ha sido el Soli en Villena? ¿Qué ha representado el Soli en Villena? Bueno, Soli realmente lo que representa es el haber dejado un legado fotográfico importantísimo en la segunda mitad del siglo XX, de la historia de Villena, principalmente, aunque él también hizo fotos fuera.
Y eso es lo que Soli representa, es decir, representa una persona en la que se involucró con Villena, amaba a Villena, hasta tal punto de que ha creado un archivo constante, diario, con la tecnología de antes, no la de ahora, que se pueden hacer millones de fotografías, y documentó toda la segunda mitad del siglo XX. Soli fue fotógrafo, fotoperiodista y documentalista gráfico, es decir, no fue un fotógrafo, un mero fotógrafo, de que solo hacía, por ejemplo, celebraciones, ¿no? El trabajar Que también las haría. sí, claro, claro. Él, al trabajar de fotoperiodista y documentalista gráfico, lo que tenemos es un archivo amplio y diverso de Villena en esa segunda mitad del siglo XX. Es decir, no solamente específico de fiesta, no solo específico de tal, sino que él hizo política, cultura, deportes, sociedad, sucesos, documentó, como documentalista gráfico tiene proyectos muy interesantes como el de la colonia Santa Eulalia, en el que hizo en los años 80 el antes, el después, lo que significaba, y ahora tiene la colonia Santa Eulalia donde está, que se está cayendo, es decir, ha dejado un documento gráfico importantísimo de lo que fue las casas rurales de Villena. Es decir, hizo un proyecto enorme de documentar todas las casas rurales de Villena, que al final se plasmó en un libro que se llama Guía de las casas rurales de Villena, ¿no? Del término municipal. Hizo exposiciones en los años 80, principios de los 80, que ni siquiera existía la Casa de la Cultura, que estaban en la CAM. Hizo una exposición multitudinaria donde acudieron 12.000 personas. Vinieron hasta de fuera porque lo que hizo fue, se celebraba el centenario del Chicharra, y entonces él empezó a aglutinar documentos fotográficos, material que la gente le empezaba a dar. Hizo una exposición que la tuvieron que prolongar durante meses por el éxito que tuvo, que llegó a pasar por ahí, ya te digo, más de 12.000 personas. Es decir, tenemos en las revistas Villena, las mensuales, las semanales y las anuales, desde finales de los 50, principios de los 60, hasta la actualidad, aunque ya no esté él, tenemos documentos gráficos de él. Los divulgadores, los investigadores, los escritores, los pintores han utilizado fotografías de él para un artículo, para un libro, para un cuadro. Y Soli estuvo activo, él fue corresponsal gráfico de la agencia EFE desde el 63, trabajó para el Información de Alicante, para La Verdad, trabajó para la prensa local, en esas revistas. Y entonces él estuvo de los años 60 hasta los 90, hasta que se jubiló, trabajando para la prensa local villenera. Es decir, tiene en las revistas, hay toda, como fotoperiodista, está sus fotografías. Pero es que luego, cuando él ya se jubila, todo ese legado que ha dejado él se sigue utilizando para artículos y siguen saliendo en las revistas, ¿no? O sea, es... Ha sido una figura emblemática, claro, de finales del claro, siglo XX, claro. en Villena. Lo bueno que tiene es que él ha documentado de alguna manera en la historia de Villena la transición, es decir, parte de la dictadura, parte del régimen dictatorial de Franco, la transición, la constitución, sí, y el régimen constitucionalista que viene desde los hasta años el año 80. 2022 que fallece, claro. y todo ese legado. Hasta el año 2022 que fallece, pero digamos que él estuvo trabajando, pues por ejemplo con Navarro, son los primeros alcaldes de la democracia, Navarro, Salvador Muyol. Con Salvador Muyol terminó, se jubiló. Con Vicente Rodes ya no llegó a estar él en activo. Y bueno, ya con Vicente Acelia, no, pero... Y antes estuvo trabajando con García Cervera, Luis García Cervera, con Pascasio Arenas, sí, y creo que hubieron 2 alcaldes más que estuvieron. O sea, es decir, tenemos una información que proviene de aquella época hasta ahora. Sí. ¿Me entiendes? Sí, no, está muy bien. Lo que pasa es que, claro, mucha gente de la actualidad no conoce esa figura, no conoce esa manera de hacer las cosas que tenía el Soli, tan peculiar, porque yo me acuerdo, vamos, casi todo el mundo de mediana edad, bueno, nosotros ya nos podemos considerar de mediana edad, pero sí que hace ya 30 años todo el mundo tenía aquel cuadro del Soli donde aparecían las escuadras, claro, una mora, una cristiana, y un montaje con la Virgen de las Virtudes, que todavía se mantiene. Yo todavía voy a casa, sí, lo puedo ver,
y en aquellos momentos no había nada para hacer un montaje Nada, como nada, ahora en estos era el momentos Photoshop. hay. Sí, él hacía, pionero en sí, ese era un tipo de pionero cosas. también, haciendo collage. Ese cartel, ¿Ese por cuál es? ejemplo, pasó por el cartel oficial de fiestas. Es decir, los medios de comunicación lo confundieron con el cartel oficial de fiestas y luego tuvieron que rectificar los titulares diciendo el cartel no era el oficial de fiestas y todo el rollo. Tú fíjate, eso dice mucho de cómo una imagen puede llegar a trascender más allá de lo que las instituciones puedan hacer o impulsar desde las instituciones. Sí. ¿Me entiendes? Sí, 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 Y dice sí. mucho de cómo eso se empapa de la gente, de lo popular, ¿sabes? De la Sí, sí, ciudadanía, sí, ¿no? que muchas veces desde las instituciones se le puede dar un poquito la espalda, pero el pueblo nunca le va a dar la espalda a ese tipo de fotos, ese tipo de carteles. Pues claro, hay una frase que resume muchas cosas, no solo en el Soli, sino en muchos otros personajes que han pasado por Villena y pasan por otros, que es que nadie es profeta en su tierra. Nadie o sabe vender o no se valora lo suficientemente. Yo conozco mucha gente que es muy valorada fuera de Villena, pero en Villena la verdad que la gente no apuesta por ello. Y ha hecho un trabajo encomiable y tiene una trayectoria que ha sido, en el caso del Soli, importantísima, porque descubrió la fotografía a muchísima gente en Villena y la verdad que bueno, es una pena que pasen ese tipo de cosas. Sí, es una pena. A ver, lo de profeta en su tierra es entre comillas, ¿vale? Es decir, sí que hay una parte de gente que sigue siendo no profeta en su tierra, incluso gente que está trabajando fuera o que ha hecho cosas fuera, pero otra que sí es profeta en su tierra. Yo no quiero dar nombres, pero evidentemente sí que hay personas que sí han sido de alguna manera reconocidas o han sido, se les ha hecho algún tipo de reconocimiento, lo que sea, ¿no? Y entonces en ese momento sí se convierten incluso, es decir, hay gente que si la trayectoria de Soli o todo lo que ha hecho, el legado histórico gráfico que ha dejado, se les ha hecho un reconocimiento que te quedas alucinado, ¿no? Y dices, hostia, fuerte, ¿no? Bueno, no quiero tampoco entrar en esto, pero... Estamos para reconocer en fin, la figura de Soli, que ha sido muy importante. Sí que creo que hay una desigualdad, una discriminación cultural, social, respecto a esto, de las instituciones públicas, porque esto es así. Es decir, a unos sí, a otros no. ¿Quién decide esto y por qué motivo lo deciden? Pueden ser probablemente por cuestiones políticas, por cuestiones de amiguismo, puede ser por cuestiones de desinterés, de desconocimiento, de incultura, puede ser por mil razones, ¿no? Pero sí nos hemos dado cuenta con Soli de que hay varias categorías o niveles en cuanto a los tipos de reconocimientos, ¿no? Y el por qué se hace, ¿no? Bueno, pues simplemente era rescatar esa figura del Soli, es lo que estamos intentando hacer en este programa, en este canal YouTube Junta de la Virgen, donde queremos rescatar al Soli, porque el Soli ya hemos dicho que hizo fotos a la Virgen de las Virtudes con ese cartel de fiestas desmentido que nos acaba de decir Ramón, que la gente confundió con él. Y sí que es cierto que también él también le hizo muchas fotos a la Virgen. Tú conoces su legado, tú conoces, estáis digitalizando su obra, que es un proyecto muy ambicioso y que nace desde la familia, sobre todo. Sí, todo, a ver, esto que quede claro. Nosotros, esto es una iniciativa privada, a partir del desinterés que ha habido hacia su figura y su legado histórico por parte de las instituciones públicas, la familia, como ya te he dicho, ha tenido la responsabilidad de este legado histórico, mantenerlo, conservarlo, salvaguardarlo, y lo ha impulsado, lo ha gestionado y lo ha financiado íntegramente. Todo. Las horas, llevamos 4 años, probablemente sean cerca de 10.000 horas de trabajo. Todo el proceso de clasificación, digitalización, todo eso está financiado por la familia. Y todo el mural, por ejemplo, está financiado por la familia. Es un homenaje que le ha hecho la familia a Soli. Las exposiciones que se van a hacer, los libros que se van a hacer, en principio y ahora vienen financiados por la familia. Entonces, sí. Es una apuesta personal por sí. aquellos que lo conocieron de primera mano, por aquellos que estuvieron con él a su lado durante toda su vida, hijos, hijas, tú por ejemplo como yerno, y comentábamos también que él ha hecho, me lo estabas comentando, de que la única, bueno, hay 2 fotos del orejón, pero que hay una que hizo Soli
cuando todo esto que estamos aquí era huerta y que además es donde se puede apreciar más detalles de esa figura. Existen dos fotografías de donde se ve la Torre del Orejón. Una la hizo Jean Lougain, que es fotógrafo francés afincado en España, que vivía en Madrid, hizo todo el recorrido cuando Isabel II inauguró toda la vía del tren desde Madrid hasta Viena. Entonces hizo todo el recorrido. Y ahí existe otra fotografía, estamos investigando el autor, probablemente sea un autor cercano, incluso podría ser de Monóvar, y que hizo una fotografía justo desde donde estamos. En el edificio de detrás está el Molino del Barón, y desde el Molino del Barón hizo toda una panorámica de Villena, donde se ve el convento franciscano, estaba allí. Se ve toda la fuente de... Sí, las lavanderas, ¿te acuerdas? Sí. Se ve la Torre de Santiago, se ve el castillo, sí, claro, se ve Santa María y se ve la Torre del Orejón, muchísimo más cerca de la que hizo Jean Lougain. Esta fotografía, nosotros tenemos los negativos de 6×12, se hizo con una cámara de fuelle, y la tenemos digitalizada a un tamaño descomunal. Se está restaurando, se está eliminando partes de esa suciedad y cosas digitalmente. Y esa fotografía estuvo en Villena, no sabemos muy bien la original dónde está, pero sí sabemos que Soli hizo una reproducción de esa fotografía, ¿vale? Luego, a partir de esa reproducción, pues se han hecho muchas copias, ¿no? Y ya se da a conocer en libros y en historia y tal, ¿no? Y se ve la Torre del Orejón, se ve la Santa María sin el reloj, porque al final, ¿sabes qué? El reloj de la Torre del Orejón fue el que luego pusieron en Santa María. Sí. O sea, era el reloj de curiosidades que el Soli rescató en su momento. Y bueno, vamos ya prácticamente finalizando esta entrevista. Hemos conocido más a la figura del Soli, su legado. Sabemos muchas más cosas de ese mural tan estupendo que tenemos aquí, que estamos viendo todo el tiempo. Faltan muchas cosas más. Faltan muchas cosas más que se irán desgranando, que se irán conociendo. Poco a poco, sí. Pues como ya me está diciendo José Antonio Serrano, que lo tenemos al otro lado de la cámara, que ya estamos casi fuera de tiempo, podemos tener más tiempo, muchísimo más, que seguramente esta entrevista nos daría para mucho más, para conocer esa obra, ese legado que nos ha dejado el Soli. José Ibáñez Martínez, ese fotógrafo de principios del siglo XX, que a partir de mediados del siglo XX, a mediados del siglo XX hacia la actualidad. Profesionalmente, nació en el 31. Sí. Bueno, pues algo más que quieras añadir, algo más que nos quieras decir a nuestros televidentes para este reportaje. Bueno, yo decir, la figura de Soli es una figura que ha pasado totalmente desapercibida. Parece que hay un desconocimiento hacia su trabajo, como ha dicho Tony, hay una generación que a lo mejor lo conoce más por El hombre del tiempo incluso. Sí, porque de eso no hemos hablado, de las cabañuelas. Claro, de las cabañuelas. Yo me acuerdo, de eso sí que nos acordamos todos, cuando el Soli decía, ¿va a llover en fiesta? Sí. Y se montaban aquí unos... Bueno, sí, en las fiestas del 89, incluso la peña... los 9 hicieron una sátira en la retreta, salieron con garrote y con un cartel que ponía Soli, Bonico, ¿dónde está? ¿no? Para darle, ¿no? Anécdota aparte, sí. Y, por ejemplo, César Azorín, no sé si lo conocéis, es un científico villenense que trabaja en el CSIC y que trabaja con la meteorología y con este tipo de historias. Él dice de Soli que es meteorología a raudales, es decir, meteorología, digo, usanza a raudales, es decir, como no solo el legado fotográfico, sino el legado de haber conservado toda esa tradición que venía de los pastores, de los campesinos, respecto a la meteorología, ya solo por eso es digno de algo. Sí. Y luego, por eso te digo, Soli se le conoció más por El hombre del tiempo, una etapa, no más por eso, a raíz de lo que sucedió ahí, lo llamaban mucho en la radio, le estaban preguntando, claro, y toda la parte, José Antonio sí que conoce perfectamente a Soli, porque le ha hecho muchas entrevistas y conoce perfectamente su trayectoria, todo su trabajo, su legado. Entonces una generación que lo conoce o bien por El hombre del tiempo o bien por esa persona ya jubilada que salía y hacía esa parodia dentro de la retreta, como lo parodiaron a él, y tantas veces ha hecho fotografías de la retreta y de las fiestas, donde de alguna manera quería llamar la atención, ¿no? Decir, señores, yo soy el reportero gráfico, salgo con mi cámara, como he hecho toda la vida,
y estoy Sí, aquí, y ¿no? ahora hay mucha gente, pero esto prácticamente lo empecé yo. Exactamente, exactamente. Bueno, empezó él junto Sí, con, había mucha otros más fotógrafos gente, sí, y pero tal, pero él fue fotógrafo profesional, se dedicó profesionalmente a la fotografía, fotoperiodista acreditado por la agencia EFE, era en Villena no se podía ser corresponsal de la agencia EFE porque la agencia EFE exigía, primero, tener un laboratorio, trabajar tú con los químicos, con el laboratorio, revelar, ser fotógrafo profesional, dedicarte las 24 horas a ser fotógrafo, y luego exigía que el lugar donde se vivía o se estaba tuviera más de 40.000 habitantes, como mínimo 40.000 habitantes. Villena en los años 60 tenía 20.000 habitantes, 20.000, 22.000 habitantes, no podían. Entonces él trabajó con Pepe Marín, con Juan Soler, no sé, son periodistas de la época que sería maravilloso poderlos rescatar, poderlos, ¿sabes?, hacer algo con ellos. Juan Soler estuvo con Poblaciones, estuvo incluso con Antonio Sempere, y a Pepe Marín le dijo, oye Pepe, yo quiero que solicites, porque Pepe Marín ya estaba trabajando con la agencia EFE, haciendo algunas cosas. Yo quiero que solicites el carné a la agencia EFE, que yo quiero ser corresponsal. A todo esto no solo lo estaba pidiendo él, habían otros fotógrafos en Villena que también querían estar, ¿no? Y entonces le dijo, mira, Soli, le he mandado a la agencia EFE la carta solicitando y tal, pero me dicen que Villena no tiene 40.000 habitantes y que no se puede ir. Entonces, como Soli era muy cabezón, era un terremoto, era muy nervioso, era muy activo, pues dijo que no, pues espérate. Y aquel cogía y hacía foto que hacía a un reportaje, se lo mandaba a la agencia EFE. Foto que hacía a un reportaje, se lo mandaba a la agencia EFE, junto con Pepe. Así, hasta que la agencia EFE dijo, coño, vale, este tío tiene ganas de trabajar, ¿no? O algo así. Entonces cogieron y le llegó el corresponsal y lo acreditaron, a pesar de Villena no tener 40.000 habitantes. Y con ese carnet él ya ha podido entrar en todos los sitios, en cualquier parte del mundo. Él, con la agencia EFE, cubrió reportajes como el de la explosión de Mirafé, en Ibi, tuvieron no sé cuántos muertos. En Tarragona también hubo una explosión de camiones, no sé qué pasó, o sea, también la cubrió lo de Sorolla, cuando se descubrió el cuadro de Sorolla en Cañada, lo llamaron Correa Cañada, o sea, y podía entrar a cualquier sitio, a los estadios de deporte. Por cierto, también él fue corresponsal oficial del Fútbol Club Villena, es decir, tiene el carnet de eso, de y entraba y hacía la fotografía. Es decir, es toda esa trayectoria de Soli, desconocida, que para muchos están descubriendo, incluso para las instituciones públicas, imagino yo, que muchos también están descubriendo esta faceta de Soli. Aunque te voy a decir una cosa, Soli era muy conocido en Villena, mucho. Y algo se tendrían que imaginar que ese hombre había hecho en Villena. Yo hice un artículo en la revista Villena del año 2025, hablando de Soli, un fotógrafo desconocido, donde expuso su vida, todo su trabajo, todo. Y en la parte final hice un anexo, eso fue un trabajo de investigación que he estado realizando durante todo este tiempo, y entonces en el anexo hice un anexo con un montón de comentarios de gente, desde sus libros, con Alfredo Rojas, desde las redes sociales, un montón de gente diciendo que a Soli, a este hombre hay que hacerle un homenaje, a Soli habría que hacerlo hijo predilecto, incluso a Soli habría que ponerle una calle, a Soli habría que hacer... O sea, estás viendo cómo sí la gente tenía un conocimiento de él, sabía que había hecho cosas, mucha gente lo conoce realmente por todo el trabajo que ha hecho fotográfico, sobre todo los de su generación, pero otros no. Pero se intuye de que algo ese hombre había hecho, ¿no? Por eso no entendemos muy bien qué ha pasado aquí, ¿no? O sea, que, así Ramón, pues gracias a ti, gracias a su legado también, a su trabajo, estamos nosotros conociendo al Soli y ya hemos finalizado, ya estamos fuera de tiempo. Bueno, Serrano nos ha ido, está ahí aguantando porque el comentario es muy interesante, sí, porque es muy aleccionador, sí, estamos aprendiendo mucho y tú nos estás transmitiendo una serie de información que nosotros no conocemos y la estamos transmitiendo a todas las personas que nos están viendo para que sepan realmente quién fue Soli. Muy bien. Pues nada, ya no te quedará nada más que decir.
o aún todavía hay tienes muchas cosas cosas hay muchas cosas que hacer, decir, pero ya, ya lo dejamos para otro capítulo. Segunda Para la parte, ya segunda haremos la segunda parte, Ramón. La verdad que un placer que Nada, hayas a ti, estado con a nosotros, vosotros. que nos hayas contado tantas anécdotas, tantas cosas positivas del Soli. José Ibáñez Martínez, un fotógrafo desconocido en Villena, pero desconocido en Villena por generaciones como las nuestras, generaciones de los 50, de los 40 años, pero ya a partir de los 60, 70 años todo el mundo lo conocía y todo el mundo lo identificaba. Nada, simplemente a ustedes darles las gracias por estar ahí, darles las gracias por seguir con esta serie de programas de diálogo abierto que estamos llevando a cabo desde la Junta de la Virgen en esta segunda temporada. Este programa, el dedicado al Soli, va a poner punto y final a esta serie de programas que estamos haciendo. Vamos a descansar un poquito por el tema del verano, por el tema de las fiestas patronales, porque bueno, hay que darnos tiempo también para buscar nuevos formatos, para seguir con este tipo de programas, para hacerlos más, que transmitan más, y que ya les digo yo que transmitan más que este que acabamos de grabar. Ya hay que darle, ya hay que trabajarlo mucho más, pero sí que es cierto que bueno, intentaremos darle un nuevo formato, darle unas nuevas ideas que siempre fluyen y que siempre están ahí. Y a ustedes que nos sigan en redes sociales, recuerden que seguiremos transmitiendo las misas en directo, seguiremos transmitiendo del santuario todos los domingos, la jornada dominical, y nos pueden seguir en X, en Instagram, en Facebook, en este mismo canal de YouTube y en nuestra página juntadelavirgenvillena.org. Muchas gracias por estar ahí y volveremos con nuevas ediciones de Diálogo Abierto. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias.